Antes de comenzar, me gustaría que se presentaran un poquito quiénes son. Bueno, ya dijimos sus nombres, pero un poquito de lo que han hecho, su background y cómo es que, pues bueno, han empezado en esto de lo que es blockchain. Es que- Bueno, me presento, mi nombre, como mencionó Javier, es Adrián Montero, Adrián Montero Rangel, y pues yo realmente vengo de un background de investigación. Entonces yo hice una maestría en física computacional y actualmente soy estudiante de doctorado, y mucho de la parte que yo he desarrollado en software viene apuntando más hacia la parte de la inteligencia artificial, pero sin duda alguna, en el momento en el que conocí la tecnología blockchain, eh, en principio me causó mucho interés. Y una vez que me empecé a involucrar más con todo esto de lo que es blockchain, empecé a darme cuenta que había mucha tecnología detrás y había muchísimo potencial para construir nuevas aplicaciones. Y parte de eso me llevó a entender otros ecosistemas, y fue justamente que llegué a un evento como el que organizaron la comunidad de Polkadot de México, y a partir de ahí fue que empecé a involucrarme más con Web3 y blockchain, y en particular dentro del ecosistema de Polkadot, que créanme, tienen cosas muy, muy, muy interesantes que vienen por delante. Perfecto. Daniel, ¿tienes algo que decir? Buenas, veo a varias caras conocidas. ¿Quiénes de aquí estuvieron en el workshop que dimos en Ibero hace poco? Bien, bien. Pues para los que ya me conocen, soy Daniel Collin. Mi background un poco más por el lado de sistemas embebidos. Y la blockchain me llamó bastante la atención, en particular Polkadot, por su énfasis que tiene en, sobre todo, los smart contracts en cosas como WebAssembly, lenguaje Rust. Este tipo de cosas me llamaron la atención. Y en la Blockchain Academy me enteré por el Blockchain Land, allá en Monterrey, y finalmente ya apliqué y allá nos conocimos a Adrián y yo. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, por darnos un poquito de tu background. Entonces, ambos son egresados de la Polkadot Blockchain Academy, ¿no? Pero para los que no sepan aquí, la audiencia y los que nos van a ver por internet una vez subido el video, ¿qué es la Polkadot Blockchain Academy? Bueno, pues en primera instancia, para los que no conocen lo que es la Polkadot Blockchain Academy, es un evento que es exclusivamente para gente que desarrolla, y los desarrolladores que tengan interés en participar en la academia. Está abierto para cualquier persona que tenga interés y tenga un background un poquito más hacia el lenguaje Rust. La convocatoria sale 2 veces al año. En principio sale a finales de año y a mediados. Entonces, pues, si alguien tiene interés en construir el ecosistema, hay dos posibles convocatorias al año y pueden intentar calificar. La primera que se hizo, la primera Polkadot Blockchain Academy, fue precisamente en Cambridge, y esta segunda, donde participamos Daniel y yo, eh, fue en Buenos Aires, y tuvimos la oportunidad de ser seleccionados, porque hay que pasar varios filtros, y una vez que pasas los exámenes, te mandan la carta de invitación, y automáticamente pues ya formas parte de la Polkadot Blockchain Academy. Algo que hay que tener en cuenta es que la Academy no es nada más un bootcamp, no es aprender a usar un par de librerías y lanzar algo, sino el énfasis está en comprender la arquitectura de Polkadot desde dentro. ¿Por qué? Porque uno tiene la oportunidad no solo de recibir clases, obviamente, de personajes como Gavin Wood y otros core developers, sino aparte estar resolviendo dudas con ellos. Los assignments son uno importante a la semana, tiene duración de un mes, y cada uno de las actividades está diseñada para ir construyendo gradualmente el entendimiento del estudiante en la arquitectura de Polkadot, empezando por Substrate y terminando por Ink. Ahora, uno de los énfasis que van a ir teniendo futuras academies va a ser en la escritura de smart contracts. ¿Por qué? Algo que hay que tener en cuenta es que Polkadot es sobre todo infraestructura. Permite construir
otras blockchains encima de la red principal de Polkadot, y la Academy refleja este hecho. En futuras ediciones, el énfasis estará en aplicaciones, en ya tener funcionalidad, buscando tener productos para usuarios finales. Vaya. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Y creo que ya queda un poquito más claro, ¿no? ¿Qué enfoque tiene la Polkadot Blockchain Academy? Pero para esclarecer un poquito las cosas, esto nos podría ayudar a construir, no sé, smart contracts en Polkadot, nos podría ayudar a desarrollar otras parachains, otras blockchains dentro de Polkadot, dentro de Polkadot, o cuál sería el objetivo de esta Polkadot Blockchain Academy. Bueno, como mencionaba Dani, mucho del enfoque que tiene la Polkadot Blockchain Academy es tratar de entender la infraestructura sobre la que está construido Polkadot. Entonces, cuando uno entiende esa infraestructura, empiezas a notar todas las posibilidades y el potencial que existe en el ecosistema, porque básicamente es entender desde el core cómo está construido. Y cuando uno entiende eso, pues mucho de eso pasa por entender cómo están construidos los nodos de Substrate, básicamente con Substrate, que es el framework con el que está construido todo lo que vive en el ecosistema de Polkadot. Y cuando tú entiendes cómo está construido, cómo funcionan los módulos, cómo se conectan entre sí, puedes entender que mucho de lo que viene siendo el proyecto de Polkadot es un proyecto pensado en el largo plazo. Es para crear infraestructura tecnológica de largo plazo, porque tiene la capacidad de actualizarse, cosa que es, digamos, muy particular del ecosistema. Es una capacidad de actualización que yo no he visto nada equivalente en ninguna otra blockchain. Y entender eso desde el core, entenderlo desde el código, te da muchas razones para pensar que se está construyendo una tecnología bastante sofisticada. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián. Daniel. Como comenta, recapitulando tantito, cosas que se ven. Ya mencionamos que es infraestructura, empezando por Substrate. Substrate es un conjunto de librerías con el cual te permite construir otras blockchains. Encima de eso, tenemos módulos para, por ejemplo, elegir qué método de consenso voy a tener. ¿Cómo voy a hacer una blockchain que sea Proof of Work o Proof of Stake? Voy a elegir este tipo de cosas. Sobre eso, por ejemplo, puedo ahora construir, se le llama en Substrate, Frame, puedo construir pallets. Una de esas pallets es Ink para construir smart contracts. Pero lo que provee Substrate justamente es que quizás si yo no quiero usar Ink porque no cumple las necesidades de mi proyecto, puedo hacer, por ejemplo, como Vara, y con el Substrate, con el framework de Substrate, construir otra red, otro lenguaje para smart contracts que se ajusta a las necesidades. O bien construir algo diferente, como por ejemplo fue el proyecto de Moonbeam, para precisamente ser interoperable, en este caso, con Ethereum. Y así otros ejemplos. Porque no está pensado para un solo y particular proyecto, sino al contrario, proveer las herramientas para una gama de posibilidades. Proyectos que se van a construir o que nos tocó construir en la Academy fue empezar desde los fundamentos de criptografía, seguir después construir cómo sería una blockchain únicamente usando las librerías de Substrate. Después, cómo construir ahora agregándolo a eso, pallets para, por ejemplo, hacer un sistema de voto o un sistema de staking. Tomando ideas ahora, cómo se implementaría, por ejemplo, ideas del protocolo de Uniswap, ahora cómo lo implementaría, a lo mejor usando las pallets o las librerías que hay en Substrate. Y luego encima de eso, ya entendiendo, ahora sí tiene sentido muchas cuestiones del diseño de Ink. Este es el tipo de background que te provee o busca proveer la Academy. Perfecto, muy interesante todo lo que nos puede proveer, no solamente desde desarrollo de smart contracts, sino también desarrollo de otros lenguajes de programación directamente enfocados a blockchain. La verdad es una oportunidad bastante buena. Y como tercera pregunta tenemos,
¿cómo puede influir dentro de la carrera de un desarrollador tradicional o cuál ha sido el impacto que ha dado esta academia en ustedes? Bueno, en mí en lo personal sí me impactó mucho porque había muchos conceptos que uno realmente cuando vienes de un área tradicional, pues no tienes una noción muy clara de qué es blockchain, eh, hacia dónde va la tecnología, pero después de haber cursado la Polkadot Blockchain Academy, pude comprender realmente cuál es la naturaleza de la tecnología. Y mucho de eso pasa por, eh, por la digitalización de activos. Cuando uno piensa hacia dónde vamos en términos tecnológicos, nos podemos dar cuenta que cada vez más nos aproximamos hacia el manejo de activos digitales. Entonces, que tengamos esa tendencia hacia el aumento de activos digitales nos forza a tener una tecnología que sea lo suficientemente capaz y resiliente para soportar ese tipo de flujo de información, ese tipo de manejo de activos. Entonces, una de las maneras en las que esto puede resolverse es a través de la descentralización y pasa por construirse bajo infraestructura basada en blockchain. Entonces, cuando entiendes eso, te das cuenta que mucho de la tecnología de manejo y control de activos que en el futuro seguramente seguirá incrementando, tiene que basarse en una infraestructura basada en blockchain para poder tener toda esa capa de seguridad y de confiabilidad tecnológica. Entonces, blockchain vendría siendo una infraestructura que no puedes desprender en el caso de si quieres manejar activos de manera segura, confiable, no hay de otra. Por lo tanto, tú necesitarías que toda esa tecnología realmente sea confiable y tenga la capacidad de poder incorporar nuevas innovaciones. Y mucho de lo que pasa con Polkadot, que está basado en Substrate, es que te permite tener esa capacidad. Como mencionaba Daniel, tiene capacidad de actualizarse, tiene capacidad de adaptarse a nuevas tendencias tecnológicas. Y eso es algo súper interesante porque cuando uno piensa en los blockchains, en general uno, por ejemplo, ve Ethereum y ve smart contracts. Pero los smart contracts son realmente un caso particular de blockchain. Puede haber diferentes blockchains que no necesariamente tengan que ver con smart contracts. Es decir, por ejemplo, Substrate nos podría dar la capacidad de crear una blockchain que fuera completamente un DEX, por ejemplo. Ahora, si nosotros vemos Ethereum, realmente se construye en un DEX basado en smart contracts, pero Substrate te da la posibilidad de que no necesariamente sea eso, ¿ok? Entonces, todas esas posibilidades de innovación de diferentes blockchains con diferentes backgrounds tecnológicos pueden vivir en un ecosistema como el de Polkadot. Y yo creo que eso tiene muchísimo valor y muchísimo potencial. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta, Adrián. Daniel. Para un developer que viene de un área que no tiene nada que ver con blockchain, sin duda yo creo que lo que puede aportar es el cambio de paradigma. Por ejemplo, como ejemplo, en el mundo de sistemas embebidos, que yo venía programando circuitos, uno se topa siempre ante que cierto circuito está bajo una patente, hay ciertos procesadores y uno tiene que firmar acuerdos de confidencialidad, etc. Se le llama Web3 y a veces se contrapone contra el desarrollo tradicional, pero realmente simplemente es otro stack tecnológico, pero con un punto, el de cooperación. Y en este caso, si de otro lado, por ejemplo, en Web 2 tradicional, uno está más acostumbrado a, bueno, contratar los servicios de Amazon o contratar servicios de cloud, contratar servicios de terceros que usualmente están bajo muros de pago. Ahora el cambio de pensamiento más bien es cómo desarrollar aplicaciones que puedan cooperar con otras dentro de un ecosistema. Y eso es sobre todo el cambio. Desde el punto de vista de desarrollo, uno se enfrenta a las herramientas de siempre. Se enfrenta a tener que versionar el producto, se encuentra ante cómo hago que mi producto sea seguro, cómo evito que se crashee en el usuario final. Pero del otro lado, lo que sí cambia es pensar
al momento de estar desarrollando. Mi producto va a estar en cooperación con varios otros dentro de un ecosistema. Entonces creo que eso es lo que sobre todo aporta el entrar a desarrollar dentro de Web3 y también parte del enfoque dentro de la Academy. Uno de los puntos particulares de Polkadot es su elección del stack tecnológico. En lugar de hacer un lenguaje, por ejemplo, específico de una máquina virtual, optar por WebAssembly, el cual es un estándar abierto y con lo cual podemos beneficiarnos de los aportes que hagan en desarrollo en otros lados, incluso no exclusivos de Polkadot. El lenguaje ROS también habla de ello. Futuras adiciones, como por ejemplo las tentativas actuales de no solo que los smart contracts compilen a WebAssembly y se ejecuten en navegador, sino dar también la posibilidad de que compilen a RxV, van a permitir que en un futuro, si esto es implementado, smart contracts puedan ejecutarse en sistemas embebidos, en circuitos, y esto también abriendo posibilidades a Internet de las cosas y varias otras posibilidades. ¿Y esto por qué? Tiene mucho que ver con el stack elegido. Si hubiera sido un lenguaje que no tenga el soporte como ROS, a lo mejor no sería tan fácil permitirse imaginar posibilidades como elegir otro backend de compilación. Este tipo de cosas hablan también de la visión de Polkadot de integrarse con otras tecnologías, porque uno de los puntos claves es que Polkadot no es una blockchain que viene a reemplazar a otras, sino al contrario, viene a cooperar en conjunto con otras blockchains, con otros proyectos, y no solo en el espacio meramente de Web3, sino empezando desde su elección de su stack tecnológico. Perfecto, muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso para nuestros expositores, un excelente panel, como ven.